Mañana a las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles, ya 15 de noviembre, y el día viene con más nieblas y con menos lluvia. Este miércoles en Galicia lloverá algo menos. Pasará rápidamente un frente y nos va a dejar un momento de descanso en una región donde no ha parado de llover en los últimos 30 días. Más probables son las nievas en Extremadura, en las dos mesetas, en las montañas del norte o en el interior también de Cataluña. Esperamos algunos grados menos en las comunidades del Cantábrico, el Valle del Ebro o el litoral mediterráneo. Aún así, hoy vamos a llegar a los 25 grados en Valencia, 21 en Zaragoza, 19 en Santander y más de 30 grados en Canarias. En Madrid esperamos 17 grados de máxima. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando al Congreso, que va a vivir este miércoles uno de los plenos de investidura más tensos de los últimos 45 años. Esta será la sesión número 18 de investidura de las 15 legislaturas que ha habido desde 1979. Es decir, ha habido 4 investiduras fallidas y 2 de ellas han sido protagonizadas por Pedro Sánchez. En esta ocasión, el líder socialista logrará los apoyos suficientes para ser reelegido presidente del Gobierno. La sesión va a arrancar a las 12 de la mañana con el discurso de Sánchez, que tendrá un tiempo ilimitado. A partir de ahí será un receso y previsiblemente la sesión retomará a las 3:30 de la tarde con la réplica del Partido Popular. El orden de intervención de los grupos parlamentarios será de mayor a menor. La verdad es que empresas e inversores están mostrando en estos últimos días, en estas últimas horas, su estupor ante la gravedad de los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez con los separatistas. Todas las organizaciones patronales, numerosos dirigentes empresariales y luego muchos inversores se han sumado a las contundentes advertencias de fiscales, de jueces y también de abogados sobre la voladura del Estado de Derecho. Todos ellos apuntan al foco de la economía, además de la falta de seguridad jurídica y esa voladura del Estado de Derecho. Y dicen que esto va a suponer un daño irremediable para la economía por la inseguridad jurídica, que tendrá un elevado coste para nuestro país en términos de crecimiento, en términos de generación de empleo y también en términos de atracción de inversores. Ojo, porque estamos hablando de la quiebra de la igualdad entre los españoles, de la ruptura del marco laboral único, del troceamiento de la seguridad social, de la concesión al Gobierno vasco de la capacidad de vetar leyes aprobadas por el Parlamento Nacional o del atropello a la independencia del Poder Judicial. Son cosas muy graves. El eco de la preocupación es apreciable aquí en España, pero también fuera de España. En las plazas financieras se ha convocado una concentración de protesta en Wall Street por parte de la comunidad española residente en Nueva York. Los analistas de la City londinense también han requerido información a despachos de abogados españoles con sede en la capital británica respecto a esta amenaza a la independencia del Poder Judicial. Es una inquietud que no se va a poder calmar, que no la va a poder calmar el presidente del Gobierno en funciones en ese discurso de investidura que esperamos para esta mañana. Así que ahí está el foco y ahí está la gran preocupación del día y el gran interés. Mientras, mirando a los mercados, el IBEX 35 apuntaba ayer a máximos tras un IPC de Estados Unidos que apuntan más a que el fin del ciclo de las alzas de tipos está ya aquí encima. Las inmobiliarias europeas firmaron su mejor sesión desde el año 2020. El escenario de tipos de interés más altos durante un tiempo superior al previsto ha estado penalizando al sector en bolsa este año, pero con el rebote de ayer todos los valores del sector están en verde. El consenso del mercado cree que lo mejor ahora es mantener las posiciones, pues el recorrido pese al cambio de perspectivas, es limitado, del 5%. Importante, las letras a 3 meses resisten con el interés en máximos y muy destacado también pues la encuesta de Bank of America. Dice que 3 de cada 4 gestores están convencidos de que la Reserva Federal ya ha terminado su ciclo de subidas y que veremos bajadas de tipos de interés en el segundo semestre de este año.
No, del próximo año, de 2024, segundo semestre de 2024. Y esto va a provocar una caída en el interés de los bonos. Es una encuesta que se hace a 265 gestores que manejan un patrimonio de 632.000 millones de dólares y dicen que en 2024 veremos un aterrizaje suave de la política monetaria y tipos progresivamente más bajos. En las últimas semanas, los inversores, los gestores, han aumentado su exposición a renta variable, principalmente acciones norteamericanas y acciones japonesas, y por sectores, sobre todo a tecnología y inmobiliario. Y sin embargo, ojo, están sacando dinero de materias primas, de sector industrial y también de bancos. Y mientras, ¿dónde invierten los más jóvenes? Ayer, encuesta de competencias financieras del Banco de España dice que el 13% de los españoles entre 18 y 34 años ha reconocido haber comprado criptomonedas en los 2 últimos años. Este peso supera de forma clara a otros activos. Por ejemplo, solo el 7% ha comprado bolsa. Así que las criptos son más atractivas para los jóvenes, mucho más que la bolsa, que la deuda o que los fondos. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Es miércoles. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, se reunirán hoy en San Francisco. Es la primera visita del presidente chino a Estados Unidos en 6 años. En el encuentro, enmarcado en el Foro Económico Asia-Pacífico, Biden le pedirá a Xi Jinping que presione a Irán para evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio. Sobre la mesa estará también la situación en Taiwán, el flujo de productos químicos para fabricar fentanilo y las relaciones comerciales entre ambas potencias. We're not trying to decouple from China. No estamos tratando de desvincularnos de China. Lo que estamos tratando de hacer es cambiar la relación para mejor, volver al curso normal de correspondencia, poder levantar el teléfono y hablar entre nosotros si hay una crisis, asegurarnos de que nuestros militares siguen teniendo contacto entre sí. Pero no voy a seguir apoyando posiciones en las que si queremos invertir en China tenemos que revelar todos nuestros secretos comerciales. En el Congreso comienza esta mañana el debate de investidura de Pedro Sánchez. Con el discurso a las 12 del mediodía del líder del Partido Socialista, ya por la tarde será el turno para el resto de partidos y mañana jueves tendrá lugar la primera votación en la que, si todo sale según lo previsto, Sánchez será investido presidente del Gobierno tras el acuerdo sobre la ley de amnistía con Junts, un asunto que preocupa y mucho a los empresarios, como nos contaba en estos micrófonos el presidente de CEIM y vicepresidente de la COE, Miguel Garrido. La confianza es una regla básica para atraer inversiones y para que las empresas puedan desarrollar su actividad con normalidad, ¿no? Y desde luego todo lo que estamos viviendo, lo que estamos conociendo y lo que desgraciadamente tiene toda la pinta de que va a seguir ocurriendo, pues desde luego no hace sino dificultar esta situación y yo creo que el mensaje que estamos mandando es un mensaje que es muy negativo y que desgraciadamente pues tendrá consecuencias sin duda negativas para el conjunto de la sociedad, no solo para las empresas. La Comisión Europea publica este miércoles sus nuevas previsiones macroeconómicas, que van a incluir también las proyecciones sobre la evolución de la deuda y el déficit público a la espera de que los países europeos cierren el acuerdo sobre las reglas fiscales. Las previsiones de Bruselas se van a conocer después de que ayer Eurostat confirmara que la economía europea se contrajo 1/10 en el tercer trimestre del año y que el empleo creció un 0,3% entre julio y septiembre. Las bolsas siguen subiendo este miércoles tras moderarse la inflación en Estados Unidos. El IPC, que caía en octubre desde el 3,7 hasta el 3,3%, y la subyacente se reducía hasta el 4%, su mejor registro desde septiembre del año 2021. Ese dato hacía que los rendimientos de los bonos del Tesoro americano registraran su mayor caída en un año y que estén ahora mismo por debajo del 4,5%, y llevaba también los números verdes ayer a Wall Street y a las bolsas europeas, que esta mañana van a seguir con la tendencia. Los futuros europeos vienen subiendo en torno al 0,1%, un 0,2% arriba los futuros americanos. Sube también esta mañana el Nikkei de Tokio a pesar del mal dato de PIB en Japón. Se contrae la economía japonesa un 0,5% en el tercer trimestre del año por el frenazo del consumo, un dato peor de lo esperado. A pesar de ello, tenemos a esta hora de la mañana subidas para el Nikkei de Tokio del 2,5%. Subidas también de más del 3% en Hong Kong y de algo menos de medio punto, un 0,4% arriba, las bolsas chinas, la bolsa de Shanghái, después de que allí tanto la producción industrial como las ventas minoristas se hayan situado en octubre por encima de lo previsto. En clave empresarial, Siemens Energy presenta hoy los
resultados de su ejercicio fiscal 2023. En el que prevé haber perdido unos 4.500 millones de euros por los problemas con las turbinas de Gamesa. Cuentas que se van a conocer un día después de que el gobierno alemán confirmara que va a dar ayudas a la empresa por importe de 7.500 millones de euros. También presentan hoy sus resultados Infineon, eDreams, Técnicas Reunidas y CAF. Además, el consejero delegado de Renault, Luca Di Meo, va a presentar la estrategia y los objetivos financieros de su filial de vehículos eléctricos Ampere, y en la Audiencia Nacional sigue el juicio contra Iberdrola Generación por el presunto encarecimiento artificial de la luz en el invierno de 2013. Entre los datos económicos del día destaca las cifras de IPC en Francia y también en Reino Unido, que se van a publicar después de que ayer conociéramos que la inflación en España se mantenía en el 3,5% en octubre, con los alimentos de nuevo subiendo un 9,5%, lo que ha provocado que los sindicatos hayan vuelto a pedir una intervención de los márgenes empresariales. Maricruz Vicente es la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras. Es necesario intervenir sobre los márgenes excesivos en la cadena alimentaria, sobre todo en el segmento mayorista, y garantizar de inmediato una reducción de los precios de los alimentos, de forma especial de los alimentos básicos y de primera necesidad, y que estos sean accesibles para todas las personas, muchas de ellas cuyo poder de compra se ha visto doblemente lesionado en los hogares hipotecados o que deben de alquilar una vivienda por la subida de los tipos de interés y de los alquileres. Además, en cuanto a cifras económicas de este miércoles, Eurostat va a dar a conocer la producción industrial y la balanza comercial de septiembre en la zona euro, y en Estados Unidos conoceremos las ventas minoristas. El Tesoro capta 1.900 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. Con un interés que se mantiene en el 3,5% en las letras a 3 meses, sí que baja ligeramente al 3,7% en las de 9 meses, tras la pausa del Banco Central Europeo en las subidas de tipos. Mañana jueves el Tesoro celebra la última subasta del mes de noviembre, en la que espera colocar entre 4.000 y 5.000 millones de euros en deuda a largo plazo. Los accionistas de Unicaja ratifican al consejero delegado de la entidad. Isidro Rubiales, que liderará la nueva etapa de la entidad. También aprueba las nuevas remuneraciones para los consejeros durante el próximo trienio, un aumento que rechaza los sindicatos. La Agencia Internacional de la Energía revisa al alza su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo en 2024. Y eso a pesar de la desaceleración de la actividad económica en casi todas las grandes economías, aunque su incremento, dice, será inferior al de 2023. Para el año que viene, el organismo prevé que la demanda de crudo suba a un nuevo récord histórico de 102,9 millones de barriles diarios. Hoy el precio del petróleo vuelve a subir, tenemos a los futuros medio punto arriba, se acerca a los $83 el barril tipo Brent. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En Galicia y el Cantábrico, un anticiclón dejará cielos nubosos con probables precipitaciones débiles. No se descarta que afecten a otras zonas como al Pirineo Occidental y al norte de la meseta. Asimismo, se prevé una fuerte nubosidad baja y bancos de niebla por la mañana en el resto del país. Y en Canarias seguirá la calima. Temperaturas mínimas en general sin grandes cambios, pero con descensos en el área cantábrica y en Pirineos. Máximas en descenso en el Mediterráneo y Valle del Ebro, y en ascenso en Islas Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Interesado en el ahorro? Con Banco Big es posible empezar a ahorrar gracias al gran depósito de bienvenida para nuevos clientes. Un depósito a plazo fijo a 6 meses al 4,25% TAE y 4,25% TIN. Mínimo de inversión 10.000 euros y máximo 75.000 euros. Para más información, entra en bancobig.es. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. Los intereses se abonarán en la cuenta en la fecha de vencimiento del depósito. Banco Big se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal. La cantidad máxima garantizada en el fondo es de 100.000 euros por depositante y entidad de crédito. El depósito tiene un riesgo 1 de 6 color verde, siendo 1 de 6 indicativo de mejor riesgo y 6 de 6 de mayor riesgo. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. En este caso, la cancelación anticipada del depósito conlleva la pérdida del 100% de los intereses. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 A tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la educación financiera. 7:16, miramos a los mercados. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. Ángeles Lozano, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Futuros en Europa. Vienen bastante paraditos, pero con subidas. El futuro del DAX y del Eurostoxx repuntan un 0,12%. El del FT100 de Londres viene plano. Muy bien. En Asia, tiempo real, Manuel. Pues tenemos mayoría de ganancias. Tenemos al Nikkei de Tokio subiendo más de un 2,5%, más de un 3% es lo que crece hasta ahora el Hansen de Hong Kong. Prácticamente 2 puntos es lo que se acelera el Kospi surcoreano, muy buen tono. En Australia, el ASX cotiza con avances del 1,4%, más rezagada se encuentra la bolsa de Shanghái, sube un 0,3%, un 0,7% el Straits Times de Singapur y cotizando un 0,87% arriba el Sensex, la bolsa de Bombay. Muy bien, y ahora háblame de Estados Unidos. ¿Los futuros vienen también planitos? Vienen anticipando ligeros avances, eso en contraste con las subidas de ayer. Pues de momento el Dow Jones arriba un 0,2%, anticipando avances de un cuarto de punto del S&P 500, también el mismo porcentaje, más 0,27% el futuro vinculado al tecnológico Nasdaq. Muy bien, en Asia muy pendientes de algunos datos como el PIB en Japón, y de fondo tenemos esa reunión, ese encuentro entre Biden y Xi Jinping. Sin lugar a dudas, es donde están ahora las expectativas, esa reunión entre ambos líderes en busca de un posible alivio de tensiones. Lo hemos escuchado en titulares, a Joe Biden dando una de cal y otra de arena. Vamos a intentar acercar posiciones, pero eso no quiere decir que tengamos que revelar ciertos secretos profesionales o comerciales. Sea como fuere, tampoco está teniendo demasiado impacto en algunas compañías ligadas a los semiconductores y a los chips. Pero en definitiva tenemos fuertes ganancias después de ese dato de inflación mejor de lo esperado en Estados Unidos. Ha reforzado la opinión de que la Fed ya no va a subir más los tipos de interés y además ha habido datos en China mejores de lo esperado. La producción industrial y las ventas minoristas en octubre, un mes en el que, recordemos, se celebraba la Semana Dorada, el mayor festivo del país junto al Año Nuevo Chino. Y ya les contábamos esta semana que el gasto en turismo interno se recuperó casi a los niveles prepandemia. Y por si fuera poco, el Banco Popular de China ha inyectado liquidez al sistema, 1,45 billones de yuanes. Y para ayudar más al sentimiento del mercado, Goldman Sachs, un analista de Goldman Sachs, ayer daban una conferencia a Goldman Sachs, varios analistas ligados al continente asiático, más específicamente a China, creen desde Goldman Sachs que las bolsas chinas, dos de las principales bolsas chinas, van a repuntar a doble dígito en 2024. Hablamos de índices más globales como el MSCI, avances del 12% o un 16% es lo que esperan que se revalorice en 2024. El CSI 300 dicen que las compañías chinas están menos influidas por los vaivenes geopolíticos y los flujos globales de capital. The property sector is going through a transition. Y ayer Jita Gopinath, la gerente del Fondo Monetario Internacional, concedió una entrevista en exclusiva a la CNBC en la que decía que el sector inmobiliario chino está en transición, que todavía hay riesgos como los proyectos de vivienda inacabados. Vimos una recuperación al principio de año, pero hemos vuelto a ver una recaída, además de ese default de Country Garden, así que sigue habiendo mucha tensión. Hoy vemos precisamente
que lo que más se dispara es el sector inmobiliario, Loan for Properties, Hanlon Properties, China Resources Land, subiendo más de un 6%. Dentro de las principales caídas, hoy vemos como solo hay un valor en negativo dentro del Hansen de Hong Kong. Hablamos de un índice de más de 100 componentes, Sinopharm, que cotiza con una ligera caída del 0,2%. Dentro de las ganancias, al margen del sector inmobiliario, también vemos una compañía industrial, Tectonic, cotizando con avances del 5,6%. Y en Japón ha habido datos que sí han decepcionado. Recordemos, el PIB, la economía se contrajo un 2,1% en el tercer trimestre, es mucho más de lo esperado por el mercado, y en comparación con el crecimiento que se registraba en el segundo trimestre, que era un crecimiento del 4,5%. Ahora se contrae la economía japonesa, crecimiento negativo del 2,1%. Los bancos han presentado resultados, los dos principales del país, Mitsubishi UFJ, que ha triplicado beneficios en el tercer trimestre, pero cae un 2%, y Sumitomo Mitsui Financial, que está plano después de ganar un 2% más en el tercer trimestre. Además, ambos bancos han anunciado un plan de recompra de acciones. Hoy lo que más cae es Dentsu, perdiendo un 9%. Las ganancias hoy las tenemos para Terumo Corporation, creciendo a doble dígito, un 11,5%. Muy bien. Vamos a echar un vistazo al mercado europeo. Ayer la renta variable se anotó un alza del 1,71%. Hoy partirá el IBEX 35 desde los 9.623 puntos. Las bolsas subieron, la rentabilidad de la deuda soberana cayó y el dólar se debilitó, y todo por el buen dato de inflación en Estados Unidos. Dame detalles, Ángeles. Pues fueron los valores más sensibles a esa bajada de los intereses de la deuda los principales beneficiados de la jornada. Vimos a Solaria subir casi un 8%. Colonial recuperaba un 7,55% y Celnex subía un 5,7%. También vimos avances de más del 5,5% en Merlin Properties. En cuanto a compañías que cotizaban resultados, estuvimos pendientes de ACS. La empresa de infraestructuras sumó un 1,92% después de elevar un 20% su beneficio. Sin embargo, en el sector financiero, ante la posibilidad de que ya hayan tocado techo las subidas de los tipos de interés, los inversores decidían dar un paso atrás. Unicaja caía un 0,7%, Sabadell se dejaba un 0,23% y Bankinter retrocedía un 0,19%. También perdió posiciones Telefónica, que se dejaba un 0,35%. Según Juan Esteve, consejero delegado de Zona Value, es probable que no veamos rally de fin de año, pero el IBEX sí tendrá un tono positivo en las próximas semanas. El rally de fin de año, tal cual lo conocemos de estas subidas a final de diciembre y tal, no creo que sea quizá el año más favorable para ello, pero yo sí que creo que vamos a tener un final de año también aquí en el IBEX 35 bastante positivo, porque el comportamiento de todas las compañías está siendo bastante óptimo. Y en las otras bolsas europeas, a pesar de esa caída que se veía, esa contracción del PIB de la eurozona, vimos subidas superiores al 1% por el freno en la inflación estadounidense. Frankfurt subía en la misma línea que el IBEX 35, un 1,76. París se anotaba un 1,4. Milán un 1,45 y Londres se quedaba rezagado, sumando un 0,2%. Entre los protagonistas en Europa destacó el gigante danés Ørsted, que se disparaba un 6,5% con la renovación de parte de su cúpula directiva. Muy bien, vamos a mirar a Estados Unidos, claves para el día de hoy. ¿Dónde está el foco del día? Bueno, hoy vamos a conocer las solicitudes semanales de hipotecas, como viene siendo habitual todos los miércoles, además de las ventas minoristas, dato adelantado del mes de octubre, también precios al productor del mes de octubre y el índice manufacturero Empire States correspondiente al mes de noviembre. En el plano empresarial publican resultados del tercer trimestre Target y Cisco. Ayer en Estados Unidos cerró con un alza del 2,37% el Nasdaq, fue la mayor subida desde finales de abril pasado. El S&P 500 mejoró un 1,91% y el Dow Jones un 1,43%, y todo por la inflación. Así es, un dato de inflación más bajo de lo esperado, que ha reforzado esa apuesta que tiene el mercado de que el ciclo de ajuste de la Reserva Federal ya ha terminado, y lógicamente también veíamos ayer una presión a la baja en los bonos del Tesoro. Recordemos, ese dato de inflación se desaceleraba hasta el 3,2% en el mes de octubre, venía del mes de septiembre y del mes de agosto de quedarse en el 3,7%. El mercado esperaba una reducción hasta el 3,3% y, en definitiva,
Pues esto es lo que está premiando el mercado. Ayer hablaba el presidente de la FED de Chicago, Austan Goolsbee, diciendo que la inflación se está enfriando a un ritmo casi récord, que aunque eso sí, es necesario lograr más avances en una jornada en la que además también estaba ese enfado, entre comillas, de Janet Yellen con las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Un cierre es algo que plantea un obstáculo económico innecesario en un momento en el que la economía estadounidense va bien y avanza en la dirección correcta. No está de acuerdo, no con el Fondo Monetario Internacional, con la agencia Moody's, corregimos, sobre esa deuda estadounidense. Estas declaraciones que hacía previas a la reunión de los ministros de Finanzas de la APEC en San Francisco, donde precisamente se reúnen hoy Xi Jinping y Joe Biden, una jornada en la que, atendiendo al plano empresarial, destacó Home Depot, no tanto por las ganancias, sino por las previsiones para el conjunto del año. Esperan que las ventas vayan a caer entre un 3 y un 4% en este ejercicio 2023, pero ahora esperan que caigan entre un 9 y un 11%, es decir, a pesar de esa expectativa peor de lo esperado para la compañía, pues es algo que está convenciendo al mercado. Ayer cerraba Home Depot con subidas del 6%, era una de las grandes destacadas. Otras compañías que terminaban al alza, Meta Platform subiendo un 2,2%, Amazon también cotizando con subidas de más del 2%, dentro de las tecnológicas brilló Tesla, subidas del 6%, Nvidia cotizando con una ganancia del 2%, medidas que se produjeron después de esos datos de inflación mejores de lo esperado. Vamos a echar un vistazo ahora a Europa y a España. Tenemos unos cuantos resultados, además que nos acaban de pasar ahora mismo. Efectivamente, Siemens Energy ha presentado este miércoles las cuentas de su cuarto trimestre fiscal y del año fiscal 2023. Pérdidas, números rojos de 4.588 millones de euros frente a las ganancias de más de 700 millones del ejercicio precedente. Esta caída se debe a los problemas que atraviesa Siemens Gamesa, que ha obligado al grupo a pedir un rescate a Alemania. Ayer mismo el gobierno germano y la banca ya dieron garantías por 15.000 millones de euros. Pérdidas multimillonarias, 4.588 millones de euros para Siemens Energy. Y tenemos cuentas que se publicaban ayer por la tarde y que van a cotizar hoy, como por ejemplo las de Andres Holding. El beneficio neto en el segundo trimestre es de casi 24 millones de euros. Recordemos que la compañía recoge la desconsolidación del negocio en Rusia, donde ya no tiene presencia, y hay un nuevo récord de ventas en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal, con un aumento en los ingresos de casi el 17%. Y también Talgo presentaba cuentas, ha cerrado los 9 primeros meses del año con un repunte de ventas del 32%, gracias al aumento de la actividad de fabricación de la compañía y a nuevos contratos con operadores ferroviarios europeos en Alemania y Dinamarca. Ha revisado previsiones al alza y espera marcar una mejora de ventas y márgenes al cierre del año. Muy bien. El sentimiento del mercado, de cómo es el tono, de qué se palpa, pensando en el ahora, pero pensando también en lo que queda de semanas de aquí a final de año, hemos hablado con Antonio Castelo de eBroker. Parece que el sentimiento del mercado ha mejorado, porque cada vez se estima que es menos probable que los bancos centrales de referencia vuelvan a subir tipos, porque las rentabilidades de los bonos parecen dar tregua, la campaña de resultados empieza a perder ya protagonismo y el panorama geoestratégico también se estabiliza, tanto en el conflicto de Oriente Medio muy focalizado y con la guerra de Ucrania estabilizada en un conflicto de desgaste a largo plazo que bueno, pues está perdiendo, digamos, el protagonismo que ha tenido hasta ahora, ¿no? Y para terminar la agenda para hoy. Hoy la tenemos bastante más despejada, pero tenemos cosas. Eurostat publica la producción industrial y la balanza comercial en la eurozona, indicadores del mes de septiembre. En Francia, Italia y en el Reino Unido vamos a conocer datos de IPC final de octubre. Y en el plano empresarial, en España, Técnicas Reunidas, CAF e eDreams publican resultados. También estamos a la espera de las cuentas en Europa de Alstom y de Infineon. Y tenemos un protagonista también en el mercado español, Telefónica, que ha vuelto al mercado de deuda. Ayer la operadora emitió bonos por 850 millones de euros con el objetivo de modernizar redes y lanzar su plan de energías renovables. Esa deuda tiene un vencimiento a 10 años y un cupón anual del 4,18%. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía. ¡Ojo al vatio!
¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un salmón noruego entero o por medios por 9,25 euros el kilo. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Los sindicatos piden subidas salariales ante la elevada inflación y los altos márgenes que obtienen las empresas. Desde UGT reclaman, además, para esta legislatura, alcanzar las 35 horas semanales y subir el salario mínimo hasta los 1.200 euros al mes. La tasa de absentismo en España repuntó ligeramente hasta el 6,2% de las horas pactadas en el segundo trimestre, según Randstad. Por su parte, las horas efectivas trabajadas han aumentado un 7,3% respecto a los niveles previos a la pandemia, según datos del Ministerio de Seguridad Social. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,8% de la OCDE en el mes de septiembre. España sigue siendo el país miembro con la mayor tasa de desempleo, con un 12%. La confianza inversora sube en Alemania en noviembre y se sitúa en positivo por primera vez desde el mes de abril. El aumento de las expectativas económicas viene acompañado por unas perspectivas mucho más optimistas para el sector industrial alemán y para los mercados de valores. La banca española redujo un 13% sus peticiones de fondos al Banco Central Europeo en octubre hasta los 32.620 millones de euros. Es el volumen más bajo desde junio de 2008 debido a que se han reducido las necesidades de liquidez a largo plazo. Vodafone redujo sus ingresos en España un 1,8% en el último semestre. El beneficio de la operadora recién adquirida por el fondo británico Zegona cae también un 11% en el conjunto del ejercicio fiscal. Santander planea sacar a bolsa a Ebury, aspira a 1.000 millones en plusvalías. La plataforma británica de divisas, en la que el Banco Español posee el 54%, prepara una salida a bolsa de Londres que podría valorarla entre 2.300 y 3.500 millones de euros. Perella es el asesor, se cuenta hoy el diario Expansión. Inverco advierte de que más de la mitad de los ahorradores españoles ha visto disminuida su capacidad de ahorro como consecuencia del alza de la inflación. Sergio Padilla. Aumenta hasta el 56% los ahorradores españoles que tienen un perfil conservador, 9 puntos más que hace 2 años. Además, tras las situaciones inusuales que se han vivido desde el 2019 con la pandemia y los distintos conflictos armados, el remanente para imprevistos crece hasta el 40% y se sitúa como la principal razón para ahorrar entre los españoles. Sin embargo, un 53% de los españoles han perdido capacidad de ahorro debido a la inflación.
Ángel Martínez Aldama, director del Observatorio Inverco, durante la presentación del 8º Barómetro del Ahorro. El análisis que hemos realizado desde la última toma, que fue en el año 21, sí que demuestra que el porcentaje de inversores que se definen como conservadores, es decir, que tienen miedo a las pérdidas y que quieren alguna rentabilidad razonable, ha aumentado muy considerablemente, probablemente por esa subida de tipos de interés. Martínez Aldama también se ha pronunciado sobre la amnistía. Asegura que mientras se cree riqueza y haya crecimiento económico, habrá más renta disponible y mayor capacidad de ahorro, aunque afirma que necesitan ver cómo evolucionan los mercados en los próximos trimestres y sentencia que intentar predecir lo que va a pasar ahora mismo sería algo pretencioso. SACIR cierra la recompra de obligaciones convertibles tras recibir solicitudes por 154,7 millones. El procedimiento, dicen, contribuirá a acelerar la reducción de la deuda neta con recurso, en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2021-2025. Asimismo, la sociedad ha informado de que es tenedora de obligaciones por un importe nominal de 19,8 millones de euros que no eran objeto de la oferta incentivada y que procederá a cancelar. SACIR también ha notificado que el banco francés Société Générale ha actuado como coordinador de la operación. Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar. Bankinter presenta el servicio Broker Cero, el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Y ahora, si prestamos los títulos depositados, repartimos parte de los beneficios generados sin ningún cambio en tu operativa. Infórmate en bankinter.com/broker. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. Es tranquilidad. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, filetes de pavo marinado a 7,95 euros el kilo. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Hoy con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Bueno, hoy todos estamos muy pendientes del Congreso que va a vivir uno de los plenos de investidura pues más tensos de los últimos años. Ayer, clamor por parte de empresarios nacionales e internacionales, grandes inversores, economistas, por esos acuerdos para la investidura. ¿Qué suponen desde el punto de vista económico esos acuerdos? Porque hablamos mucho de la inseguridad jurídica, hablamos de el coste que tendrá para las arcas del Estado, de la ruptura del mercado laboral único, pero ¿me lo puedes aterrizar todo para que cada uno de nosotros entendamos qué es lo que va a suponer esto para nuestro bolsillo? Pues para nuestro bolsillo va a suponer pagar más impuestos en los próximos años, es decir, los acuerdos lo que comportan es un alto coste para el contribuyente ya incluso a corto plazo
porque son demandas que no se pueden cubrir fácilmente con el actual ritmo de ingresos públicos, y eso que en los últimos años hemos disparado la recaudación precisamente por las subidas fiscales que se han ido produciendo, y por tanto el contribuyente se va a encontrar en primer lugar más desprotegido y en segundo lugar además difícilmente defendido por la ley, porque tenemos pues ya desde estos momentos y cuando se materialice la investidura, pues tenemos una ley que nos protegerá cada vez menos, porque no tendremos la seguridad de que aquellas reclamaciones y aquellos elementos que son de justicia y sobre todo entre los diferentes territorios, pues dependerá de cuáles sean los pactos políticos del momento. Es decir, esa es la gran incertidumbre que hace que cada uno de nosotros y desde luego los más vulnerables pues a medio y largo plazo se encuentren con una situación muy complicada. Desde el punto de vista empresarial, para las empresas que están aquí en España, pero también para las empresas o grandes inversores que miran a España como una oportunidad de inversión, ¿esto qué va a suponer? Vamos a ver, para la clase empresarial tenemos dos tipos de impactos. Por un lado, uno de los más directos es aquellos que de su negocio o una parte sustancial de su negocio dependen del boletín oficial del Estado. En ese caso, el impacto va a ser mucho más negativo ya a corto plazo, porque las exigencias que se plantean por los pactos de investidura hacen que se pongan este tipo de compañías en el ojo del huracán. Y en segundo lugar, todos aquellos los que no dependen del boletín oficial, pues desde luego tienen dos alternativas. Una es intentar blindarse de la inseguridad jurídica que tenemos en varios puntos. O sea, esa inseguridad jurídica no es una situación es una situación que se puede revertir perfectamente. O sea, no estoy queriendo decir que esto sea absolutamente inexorable, pues si no estaríamos aquí, ya nos habríamos ido todos. Y luego, por otro lado, evidentemente, intentar protegerse de, tanto sea desde el punto de vista de las prácticas laborales, fiscales, administrativas, etcétera, etcétera. Es decir, toda la relación que hay con las administraciones, tenerla lo más blindada posible para que ningún pacto político y ninguna arbitrariedad política pues pueda hacer descarrilar un negocio. La indignación y el clamor contra estos pactos para la investidura haya saltado fuera de nuestras fronteras y, por ejemplo, está convocada una concentración de protesta en Wall Street por parte de la comunidad española residente en Nueva York, pero es que también los analistas de la City londinense pues han pedido información a despachos de abogados españoles, allí con sede en la capital británica, respecto a esta amenaza a la independencia del Poder Judicial. Que lo que está pasando salte fuera y que llegue a Nueva York y a la City financiera, ¿qué consecuencias puede tener o está teniendo ya? Hombre, está teniendo desde luego el despertar de la comunidad internacional sobre los 5 últimos años. Es decir, hasta ahora la mayor parte de las instituciones internacionales han vivido de espaldas o simplemente han vivido en la bonanza de contar con los mayores recursos públicos de la historia, tanto por la vía de Europa como también por los propios incrementos de la recaudación vía subidas de impuestos, y todo eso ha blanqueado la imagen de Pedro Sánchez hasta el punto de cometer este abyecto y absolutamente inaceptable editorial del Financial Times de la semana pasada. Es decir, que esto hasta hace 4 días era la opinión mayoritaria en las casas de análisis, en los medios de comunicación internacionales. Es decir, el problema es que las cosas desde fuera se ven de una manera, por supuesto desde dentro se ven de forma completamente distinta. Esto es normal en cualquier situación normal, pero esta no es una situación normal, y en ese sentido todas las acciones que están llevando a cabo, sobre todo lo más importante
que son los juristas y es el Poder Judicial, es decir, por ejemplo, ante las instituciones europeas, harán que cambie probablemente muy sustancialmente la opinión sobre la erosión no solo de ahora, de la separación de poderes y del imperio de la ley en España, sino esto lo llevamos viviendo ya unos cuantos años, es decir, no es algo que sea solamente de ahora. Para terminar, Santa Cruz, sé que esta tarde a las 7 vas a presentar un informe sobre la financiación de las redes de telecomunicaciones en Madrid. Va a ser en el Auditorio Uría Menéndez. Sé que todos estamos invitados. Dame 2 pinceladitas, un par de titulares sobre qué nos vamos a encontrar los que acudamos allí. Pues tenemos dos cosas que son de enorme importancia. La primera es que, como se ha hecho hasta ahora, la financiación de las redes de telecomunicaciones, que es vía tarifa a cualquiera de nosotros, de los usuarios, es un modelo insostenible, ha hecho que la deuda de las telecos europeas esté por encima del $500 millón en Europa. Por lo tanto, es necesario cambiarlo radicalmente. Y lo segundo es precisamente algunos elementos que pueden ayudar a ese cambio, y ahí es donde estamos dibujando la cadena de valor del sector de los próximos años, y sobre todo que debemos volver a pensar de nuevo, igual que ocurre en el sector de la energía, también en otros, en infraestructuras, etcétera. Tenemos que pensar en la base que sustenta todos estos grandes cambios tecnológicos, y eso, desde luego, en el caso de la sociedad digital, es la red, y por tanto lo que hemos descuidado durante años, ahora tenemos que volver otra vez a retomarlo. Muy bien, pues allí nos veremos. Javier Santa Cruz, economista, un placer. Gracias, cuídate, feliz día. Gracias, un abrazo. Adiós. Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a elegir dispositivos para toda tu familia. ¡No vamos a matar! Con mi Movistar ahora puedes estrenar hasta 5 dispositivos y además añadir líneas móviles adicionales al 50%. ¡Esta oferta es la pera! Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fosterswiss.com. Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un salmón noruego entero o por medios por 9,25 € el kilo. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Capital Intereconomía. Con la inversión sostenible. Vamos a ir con los diarios y empezamos con El Economista. La mitad del IBEX repartirá el 50% de su beneficio en dividendos. Es el porcentaje más elevado de las compañías del índice con este payout desde el año 2015. Cepsa y Repsol abren una guerra por tener mayor cuota de mercado. Con la adquisición de Ballena Oil, los 3 principales operadores concentrarán la mitad de las estaciones de servicio repartidos por toda la geografía nacional. Puigdemont no podrá volver en un año sin riesgo de ser detenido. El Senado demorará la amnistía 2 meses. Cuenta también Cardumen levanta su segundo fondo con 105 millones. El vehículo supera ampliamente su objetivo inicial de 80 millones. Y Vodafone vende su filial en España
España por la competencia. La consejera delegada del grupo asegura que en el negocio hay 70 marcas. Vamos ahora con el diario Expansión. Clamor empresarial contra los pactos de Sánchez. Fotografía para Antonio Garamendi, presidente de la COE, Andrés Sendagorta, presidente de la empresa familiar, Gerardo Cuerva, presidente de Cepime, y Antonio Lence, presidente de la empresa familiar de Madrid. Preocupación en el sector legal por la erosión del Estado de Derecho. Protesta española en Manhattan contra los pactos PSOE-Junts e inquietud en la City por la creciente inseguridad jurídica. Destaca también Blackstone, Greystar y Azora 3.000 millones para viviendas. Santander, Citibank, Société Generale y CaixaBank están entre los prestamistas. Juan María Nin presidirá el Círculo de Empresarios y el Gobierno prepara avales para apoyar a Siemens Gamesa. Y vamos ahora con el diario 5 días. Digi gana terreno a Vodafone con el low cost antes de la venta a Zegona. Rarumana llega a 1,24 millones de clientes de banda ancha, el 43% de la cartera de la británica. Delivery Hero se guarda 45 millones al trimestre por las multas a Globo. Los accionistas de Unicaja ratifican a Rubiales e inician una nueva etapa. Y Alemania avala al 50% el plan de Siemens Energy para Gamesa. También destaca que los empleados de banca ganan más en Madrid. Cobran 60.000 euros de media, un 34% más que el resto. El sueldo promedio de todos los sectores es de 22.781 euros. Y en la contraportada de Expansión dice: ¿se debe rastrear el origen de los diamantes rusos? Bélgica propone que Amberes sea el guardián que verifique diamantes de origen no ruso. La Unión Europea defiende la necesidad de un sistema para verificar el origen de un diamante. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Pues comenzamos con el diario El País, con la mirada puesta en la jornada de investidura. Dice que Sánchez afronta la investidura en un ambiente de alta tensión. El candidato va a defender su pacto y la amnistía y ofrecerá estabilidad política. También se habla de cómo el Partido Popular reforma el reglamento del Senado para ralentizar la amnistía. Dice que el PSOE recurrirá el cambio que considera inconstitucional. El diario ABC: Sánchez impide debatir en la Unión Europea los abusos de Hungría contra los jueces. También en portada, jueces y magistrados en la concentración junto a la Audiencia Provincial de Cádiz, a la calle por el ataque del PSOE a la división de poderes. El Mundo habla de que Junts ya amenaza a los jueces antes de investir a Sánchez. Les advierte que tendrán que aplicar la amnistía a los casos polémicos y se jacta de haber redactado la mitad de la ley. También lleva en esta portada una entrevista con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, en el que habla de que la inversión pública en Madrid, que ya era escasa, disminuirá en favor de vascos y catalanes. Y por su parte el diario La Razón destaca que todo está listo para que el PP internacionalice la amnistía. También nos recuerda que el Gobierno pide confianza a los críticos porque Sánchez la avala, y también incide en que el Gobierno concede escolta a Puigdemont tras habérsela negado. Comenzamos con en este caso, los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times habla de que la compañía Glencore ha establecido planes para disolverse tras llegar a un acuerdo para comprar la mayoría del negocio del carbón de Tech Resort por 7.000 millones de euros. El secretario del Comercio de Empresa de Reino Unido, según publica The Guardian, ha firmado un acuerdo para aumentar el comercio con Florida, el último pacto del gobierno británico con un único estado norteamericano, a la espera de más acuerdos, el de libre comercio más amplio con Estados Unidos después del Brexit. En Francia, Le Monde habla de que el Estado y EDF acuerdan el precio de venta de referencia de la electricidad nuclear. La empresa nacional venderá su producción de centrales eléctricas a un precio medio de 70 euros por megavatio hora a partir del año 2025. Un sistema fiscal escalonado debería suavizar el impacto de posibles aumentos de los precios del mercado. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el New York Times confirma el ataque del ejército israelí al hospital más grande de Gaza. La CIA respaldó ayer las informaciones de los servicios de inteligencia israelíes que apuntaban que Hamás estaba operando desde el complejo, algo que los terroristas niegan. Mientras tanto, Naciones Unidas ha advertido que el paso de las horas aumenta el riesgo para heridos graves y bebés. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hoy miramos al inmobiliario y leemos en el diario Expansión que la demanda de vivienda desborda Madrid y Barcelona y está encareciendo las periferias. Los precios suben más en casi todos los municipios de la zona metropolitana de Barcelona, en su capital, fenómeno que también ocurre en Madrid, aunque en menor medida. La falta de oferta es la que está estrangulando el mercado. Rafael Merrialbal es CEO de WeCity. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Hay realmente falta de oferta en toda España y principalmente en las grandes ciudades, en un Madrid, en un Málaga, en un Valencia, en un Barcelona?
Bueno, hay una demanda muy potente para la compra de viviendas a lo largo de toda la periferia española, ¿no? El caso de Madrid y Barcelona, pues al ser las dos principales capitales del país, ¿no? Donde hay mayor población en España, y además por el buen desempeño del mercado laboral de estas ciudades, bueno, pues lo que hace es que la oferta sea mucho menor que la demanda, ¿no? Hay una demanda francamente superior, ¿no? Entonces, lo que ha creado es este fenómeno que prácticamente en el centro de las ciudades de Madrid y Barcelona, pues la posibilidad de compra está cara y la gente se está yendo a la periferia y a ciudades limítrofes, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de precios, para que entienda la gente, pues Alcobendas lidera a Madrid con un precio de media por metro cuadrado unos 3.600 y en Sant Cugat, en Barcelona, en el entorno de los 3.000, ¿no? Y en el centro de las ciudades, pues estamos hablando de 8, 9, 10.000 euros al metro cuadrado, ¿no? Esta es la razón. Vosotros ayudáis a inversores a encontrar oportunidades, a invertir en el inmobiliario y ayudáis también a los promotores a encontrar financiación a través de esos inversores. Ponéis en contacto a inversores y a promotores. Y los promotores, vosotros buscáis oportunidades en España, pero si es necesario también en Portugal, porque sé que estáis trabajando en Portugal. Efectivamente, ahora WeCity, bueno, desde hace unos meses hemos conseguido la licencia europea para operar en aquellos países que pertenecen a la Unión, y estamos encantados de poder ofrecer a nuestros clientes una próxima operación que será en Portugal. Es una operación logística. A mí me gusta que podamos ofrecer a nuestros inversores alternativas y no solamente en el residencial, y lo que se trata es el promotor nos ha solicitado una financiación para demoler una nave industrial actualmente para transformarla en una nave logística. La superficie es de 20.000 metros cuadrados. Está localizada en Sintra, que es el área metropolitana de Lisboa, y para que la gente entienda, esta ubicación es comparable a lo que puede ser el Centro de Transportes de Coslada de Madrid o el núcleo logístico de San Fernando de Henares, es decir, que estamos hablando de la milla de oro logística de Portugal. Nos solicita 2.3 millones, es un préstamo hipotecario con garantía de primer grado, con un plazo de 12 meses y una rentabilidad anual del 11%. Además, un punto importante a tener en cuenta. Dime, sí. No, tengo entendido, dime. Me decías la rentabilidad de los plazos, que me interesa mucho, pero es muy importante cómo está ahora mismo lo que es el sector de la logística ahí en Portugal, ¿no? Que tiene un amplio recorrido porque está incipiente, ¿no? En momentos en pañales todavía. Efectivamente, la oferta actual del mercado logístico portugués es prácticamente inexistente y es incapaz de satisfacer la fuerte demanda de espacios logísticos en general y en concreto en la zona que estamos hablando, ¿no? Desde hace muchos años el mercado logístico es en el sector inmobiliario el de mayor crecimiento debido al crecimiento exponencial del e-commerce. Y bueno, pues ya sabemos que las rentas y la contracción de rentabilidades ha dado a un mercado potentísimo, ¿no? Donde la mayoría de las operaciones de inversión son donde se realizan en este segmento. Uh-huh. En este caso el propietario dispone de un contrato de promesa de compraventa con un fondo institucional de máximo prestigio por un importe de 6 millones de euros, o sea que es una operación que está es muy, muy, muy segura. Recuérdame las características, el plazo, la rentabilidad esperada, ¿cuánto pensáis captar? ¿Cuál es el ticket mínimo? El objetivo son 2.3 millones de euros con garantía hipotecaria de primer grado. El plazo que solicitamos o que solicita el promotor es de 12 meses. La rentabilidad para los inversores es del 11%. El ticket mínimo es desde 500 euros y sin máximo por arriba. Pues nada, ahí hasta los enhorabuena. 2.3 millones. Que os estáis internacionalizando. Bueno, pues me encanta ver cómo crecéis. Rafa Merri-del-Val desde WeCity, enhorabuena. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Adiós, Susana. chao, Un abrazo chao. muy fuerte. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Un año más, los vinos de la denominación de origen La Mancha visitan Madrid. Conoce sus vinos jóvenes, sus crianzas, reservas. Sorpréndete con las novedades de la denominación de origen La Mancha. Excelentes vinos blancos y tintos de distintas variedades. Viernes 24 de noviembre en el Hotel Rosewood Villamagna, Paseo de la Castellana 22, de 12 del mediodía a 10 de la noche. Denominación de origen La Mancha. Entrada libre, mayores de 18 años hasta completar aforo. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.